la jurisprudencia de la Corte y la importancia de la reparación integral. ¿Sí? Bueno, para empezar, la acción de protección es una de las garantías jurisdiccionales más relevantes dentro del sistema constitucional ecuatoriano, porque permite que una persona acuda ante un juez cuando considere que sus derechos constitucionales han sido vulnerados. Vamos al punto de partida, que es el problema y la tesis. La idea central de esta reseña es que la acción de protección debe ser entendida como una garantía que es sencilla, rápida y eficaz, pero no como un proceso superficial. Esto significa que no debe usarse para reemplazar cualquier juicio ordinario, ni tampoco para resolver todo tipo de conflicto. Sin embargo, es importante también recalcar que tampoco puede ser tratada como una puerta casi cerrada, donde los jueces nieguen la acción con simples formalismos. Cuando un derecho constitucional está realmente comprometido, el juez debe analizar el caso de fondo, escuchar a las partes, valorar las pruebas y ordenar una reparación adecuada. Por eso es que la tesis de esta exposición es que la acción de protección solo cumple su finalidad si el proceso permite pasar del derecho escrito a una respuesta real para la persona que es afectada. Vamos a hablar un poco del marco constitucional de nuestro país. Sí, la acción de protección tiene fundamento en tres fuentes diferentes en la ley. Primero está en el artículo 88 de la Constitución de nuestro país, que la reconoce como un amparo directo y eficaz frente a las vulneraciones de los derechos constitucionales. Después la vamos a tener en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sí, en este se va a desarrollar un poco su procedimiento y cuál es su finalidad. Y también la vamos a tener en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige a los estados garantizar un recurso que sea sencillo, rápido y efectivo ante jueces competentes. Esto nos demuestra que la acción de protección no debe analizarse únicamente desde el derecho interno, sino también desde los estándares internacionales de derechos humanos que evidentemente han sido eh, dispuestos por las diferentes organizaciones. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de la garantía. La acción de protección sirve para proteger derechos constitucionales. Es un resumen bastante sencillo, pero no para convertir cualquier conflicto en un proceso constitucional. La Corte Constitucional ha construido varios criterios importantes sobre este punto. Tenemos en primer lugar la sentencia 063-13-SEP-CC, en donde la Corte explicó que la garantía tiene como objeto amparar derechos vulnerados. También tenemos la sentencia 055-10-SEP-CC, donde se señaló que la acción de protección es un proceso de conocimiento y una garantía reparadora, pero también advirtió que tiene límites. En la sentencia 1754 13-EP/19, la Corte aclaró que la acción de protección no es residual ni subsidiaria de forma automática. También tenemos la sentencia 001-16-PJO-CC, que estableció que los jueces deben analizar si existe vulneración de derechos antes de negar la acción por la existencia de otra vía. Por eso la pregunta principal no debe ser solamente si es que el caso parece administrativo, si el caso parece civil, si el caso parece penal, porque la verdadera pregunta que deben realizarse los jueces es que ¿hubo o no hubo una vulneración constitucional que necesite una tutela efectiva? Vamos a hablar un poco acerca de la dimensión procesal, que es la ruta del caso. Con respecto a la dimensión procesal de la acción de protección, es fundamental entender algunos aspectos, por ejemplo, que a veces se piensa que el proceso es solo un trámite, pero en materia constitucional el proceso es el camino que permite hacer efectivo al derecho constitucional. Por eso hay varias preguntas que debemos irnos haciendo durante el camino de la acción de protección. Primero, ¿quién puede demandar? ¿Contra quién se puede presentar esta acción? ¿Qué juez es competente? ¿Cuándo debe admitirse?
cómo se va a desarrollar la audiencia, cómo se valora la prueba y finalmente qué reparación debe ordenarse. Aquí es importante recalcar que un error procesal puede dejar sin protección a una persona, aunque este derecho sí exista en la Constitución. Es por eso que el derecho procesal constitucional no es secundario. Todo lo contrario, es una herramienta que sí nos permite que la garantía funcione en casos concretos. Vamos a hablar acerca de la admisión, la procedencia y otras vías. Uno de los temas más importantes es diferenciar la admisión de la procedencia. En la sentencia 102-13-SEP-CC, la Corte Constitucional explicó que no todo debe resolverse al inicio del proceso. Los requisitos de procedencia requieren un análisis de fondo y deben ser resueltos en sentencia motivada. También la sentencia 001-16-PJO-CC sostuvo que la existencia de otra vía judicial no basta para negar una acción de protección. Tenemos también la sentencia 307-10-EP/19, en el que la Corte nos indicó que la naturaleza del acto impugnado no excluye por sí sola el control constitucional. Entonces, la regla que vamos a utilizar en la práctica sería, primero se analizan los derechos, luego se examina si existe una vía idónea y que también sea efectiva. Vamos a hablar un poco de la legitimación, del accionado y también de la competencia. Son otros aspectos procesales que son importantes. En primer lugar, la legitimación. La acción de protección debe permitir un acceso amplio a la justicia, pero siempre de acuerdo con su finalidad, que es proteger los derechos constitucionales. En la sentencia 282-13-JP/19, la Corte tuvo cuidado con el uso de la acción de protección por parte de entidades públicas para defender intereses institucionales. Esto es relevante porque una garantía esta garantía está en realidad pensada para proteger derechos y no debe convertirse en un mecanismo de presión de parte del poder público. Por otro lado, la acción también puede presentarse contra particulares en algunos casos que ya van a ser mencionados. Y en este caso, la sentencia 832-20-JP/21 señaló que cuando se demanda a particulares, el juez debe analizar todos los supuestos constitucionales antes de negar la acción. Finalmente, también sobre la competencia territorial, las sentencias 038-10-SEP-CC y la 071-14-EP/20 resaltan que la competencia debe interpretarse de manera que favorezca el acceso efectivo a la justicia. Hablando rápidamente con respecto a la prueba, la motivación, la audiencia y los recursos, vamos a encontrar la sentencia 1285-13-EP/19, que nos recuerda que el juez debe explicar por qué existe o no una vulneración de los derechos, ¿sí? Refiriéndonos a la motivación. Sobre la prueba, las sentencias 1266-16-EP/21 y la 2951-17-EP/21 establecen que no basta con enumerar documentos o testimonios. El juez debe explicar cómo va a valorar la prueba y por qué le sirve para resolver el caso. Respecto a la sentencia 719-12-EP/20, tenemos que nos muestra las formas procesales y la forma en la que van a proteger derechos para no crear obstáculos que sean innecesarios. Después tenemos la sentencia 1292-12-EP/19, que indicó que en la audiencia en segunda instancia, la audiencia en segunda instancia puede ser facultativa siempre que no se afecte el debido proceso. Y por último tenemos la sentencia 1963 17-EP/21, que protegió el derecho a recurrir, evitando rechazos que sean excesivamente formalistas. Vamos a hablar rápidamente de la reparación integral.
La reparación integral es uno de los puntos más importantes. No basta con que el juez declare que existió una vulneración, sino que la sentencia debe ordenar medidas reales para evitar el daño, para corregir también el daño y, por supuesto, evitar que puedan volver a ocurrir. En este caso tenemos citadas algunas sentencias que son importantes, ¿sí? En donde la Corte, por ejemplo, explicó que la reparación integral puede incluir la restitución, la compensación y las garantías de no repetición. Asimismo, tenemos otra sentencia en la que está relacionada con mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y en esta la Corte mostró que la reparación debe considerar el proyecto de vida y la protección reforzada de las mujeres embarazadas. Tenemos otra para culminar de forma rápida sobre niños, adolescentes y personas migrantes, en el que la Corte resaltó que la reparación debe responder al contexto concreto de esta vulnerabilidad. Vamos al balance crítico de la jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional busca siempre evitar dos extremos. El primer extremo es usar la acción de protección para todo. Esto, sin duda alguna, desnaturaliza la garantía y desplaza a la justicia ordinaria. Y en segundo extremo es negar la garantía con frases hechas sin analizar ningún tipo de vulneración de derechos. Bueno, como parte de mi aporte personal, considero que la acción de protección debe presentarse y resolverse mediante una verdadera matriz de análisis constitucional. Esto significa que el abogado no debe limitarse a pedir que se acepte la acción. Debe explicar con claridad cuáles son los hechos, identificar el derecho vulnerado, justificar por qué la acción de protección es la vía adecuada, presentar pruebas útiles y, sobre todo, es solicitar una reparación integral que sea concreta, sí, que sea funcional. Desde el lado judicial, el juez también debe seguir una ruta clara, como por ejemplo identificar si hubo daño constitucional, analizar la norma, analizar los estándares que son aplicables, valorar el contexto y la prueba, motivar su decisión y ordenar medidas de reparación que le sean útiles a quien considere afectado. En mi criterio, esta forma de analizar los casos permite evitar tanto el abuso de la garantía como también su vaciamiento por meros formalismos. La finalidad que tiene la acción de protección es que se produzca una tutela efectiva de derechos, no solamente una sentencia formal. ¿Ok? Muchas gracias. Esa ha sido mi exposición como tarea final para concluir esta materia. Le agradezco mucho por su atención.